Y a todo esto, ¿De qué trató el curso de Sociología del Derecho que empezamos en agosto del año pasado y estamos terminando el día de hoy? ¿te gustaría saberlo? Quédate a ver este video. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cualquiera que sea el momento en el que estás viendo o repasando este video. Hemos llegado al final de nuestro curso de Sociología del Derecho, así que es momento de hacer un recuento de cuáles fueron todos los temas que vimos a lo largo de 10 meses prácticamente ininterrumpidos de clase. Y bueno, pues después de todo este año, llega el momento en el que tenemos que hacer un recuento de en dónde estábamos al inicio y hasta dónde hemos llegado, cuál fue el derrotero que seguimos. Y bueno, debo confesarte que en esta ocasión no te estoy hablando con el único auxilio de mi memoria. Por primera vez desde que estoy impartiéndote clases, tanto en el salón como a través de estos videos, estoy utilizando un acordeón. Y el acordeón que estoy utilizando es este precisamente. ¿Lo reconoces? Es el temario de sociología. Esta es una copia impresa del mismo temario que yo te di a principio de año. Claro que este está lleno de anotaciones, lleno de marcas, porque durante todo el año, mientras fui impartiendo la clase y te fui compartiendo cada uno de los temas que lo conforman, fui haciendo registros respecto de cómo puedo mejorar para los años por venir, cuáles fueron las dudas, cuáles fueron los temas más difíciles, que yo noté que a ti te costaban más trabajo. Yo, aunque muchas veces no lo notaras o yo no te lo diera a entender, con tus caras, con el tipo de preguntas que hacías durante exámenes, yo me daba cuenta cuáles eran los temas que más trabajo te costaban. Y aquí están todos anotados y aquí están todos registrados. Así que hoy vamos a hacer un pequeño recuento sobre cuál es la finalidad perseguida en este curso y vamos a ver si la logramos. Hablemos del objetivo. Tal como lo dice tu temario, el objetivo fue dar a conocer al alumno, darte a conocer a ti los conceptos sociológicos fundamentales, de manera que al terminar el curso tú estuvieras en actitud de utilizar esos conceptos para interpretar una norma jurídica cualquiera y en su momento, en su caso, para aplicarla. Ese fue el gran objetivo del curso. No te estoy diciendo nada nuevo, ni siquiera lo tomes, lo anotes. Está aquí, de verdad está aquí. Una vez que hemos hablado del objetivo, vamos a hacer un repaso del contenido. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos estudiando sociología, siendo alumnos de la carrera de Derecho, es preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estudiar sociología? Y entonces entramos al análisis de los 4 enfoques para el estudio del derecho que propone el maestro Manuel Atienza. Te recordarás, porque lo vimos con bastante reiteración al principio de nuestro curso, que el maestro Manuel Atienza habla de un enfoque normativo, un enfoque axiológico o valorativo, un enfoque instrumental y finalmente un enfoque sociológico. Es decir, de lo que se trata es de ver, primero, de qué está hecho el derecho, cuál es la materia prima de la que está construido este ente tan complejo que conocemos como derecho. En segundo lugar, ¿para qué sirve ese derecho? En tercer lugar, ¿cuáles son las pautas que dan contenido a cada una de las normas jurídicas? Y finalmente, ¿cómo interactúa esa construcción llamada derecho con todo el resto de los componentes sociales? Precisamente para eso es para lo que tenemos que estudiar sociología si somos o aspiramos a ser abogados, Porque tenemos que entender cómo interactúa el derecho con el resto de la normativa social y con el resto de los componentes tanto de la cultura en general como de las instituciones en particular. es decir, el derecho no es otra cosa más que un hecho
social y como tal se explica precisamente a través de otros hechos sociales, pero a su vez da explicación a otros hechos sociales. Es una cadena infinita de explicaciones de hechos sociales, de lo cual ya hablaremos en un momento más. Ahora sí, ya que nos hemos convencido de para qué sirve la sociología, no solo al estudiante de derecho, sino al abogado en general, ahora sí ya estamos convencidos de que tenemos que estudiar sociología, entonces vamos a adentrarnos a este conocimiento tan maravilloso, tan emocionante que es el de la sociología. Lo primero que tenemos que hacer es definirla y, bueno, entender qué es. Y para eso echamos mano de Isaac Guzmán Valdivia, que afirma que la sociología es una ciencia, entendiendo ciencia como un conocimiento empírico sistemáticamente organizado. Tú recordarás que en nuestras clases desmenuzamos cada uno de los elementos de esta definición, que es conocimiento, que es empirismo, que es organización sistemática, de tal manera que logramos convencernos, siguiendo a Isaac Guzmán Valdivia, de que la sociología es una ciencia, es un conocimiento dotado de cientificidad. Y ahora que ya entendimos que la sociología es una ciencia, tenemos que entrar al estudio de cuál es el objeto de esta ciencia. Recuerda tú que estamos siguiendo a Isaac Guzmán Valdivia. Él hace una distinción entre objeto material y objeto formal de las ciencias. El objeto material es ese sector de la realidad al que se van a dedicar los estudios, en tanto que el objeto formal es el punto de vista a través del cual se va a abordar el objeto material. De esta suerte, el objeto material de la sociología está constituido por los hechos sociales, en tanto que el objeto formal es el empirismo. Podríamos decir, a su vez, que el objeto formal de la sociología está integrado por las reglas del método sociológico, reglas que estableció el propio Emil Durkheim y que enriqueció en su momento Anthony Giddens. Después de esto, hablamos de cuáles son las características de la sociología como ciencia. Es una ciencia abierta, una ciencia empírica, una ciencia interdisciplinaria, omnicomprensiva y acumulativa, y finalmente es una ciencia moralmente neutra. Hablamos también de los distintos tipos de sociologías que existen o de las distintas ramas de sociología. Una de ellas, la que más nos interesó a nosotros, fue la sociología del derecho, una rama de la sociología general que se dedica a estudiar los influjos recíprocos entre el derecho y el resto de hechos sociales. Desde luego, en tanto que la sociología del derecho es una rama de la sociología general, comparte la naturaleza de esta, de manera que la sociología del derecho también es una ciencia y como ciencia también es abierta, empírica, interdisciplinaria, omnicomprensiva, acumulativa y moralmente neutra. Y una vez que hemos hablado de qué es la sociología, de cómo está conformada, de cuál es su objeto de estudio, tenemos que hablar de cuáles son sus fundamentos o cuáles son sus antecedentes. Y es por eso que entramos al estudio de todos los autores, este estudio histórico que comenzó con Augusto Comte y terminó con Anthony Giddens. Empezamos primero entonces con los precursores de la sociología. El primero de ellos, por lo menos el primero que nosotros vimos en nuestro curso, fue Augusto Comte, mal llamado padre de la sociología. Y digo mal llamado porque en realidad muchos otros antes que él ya se habían preocupado de darle al estudio, al conocimiento de lo social, un carácter científico. Realmente Augusto Comte hace aportaciones sumamente interesantes, pero él es alguien que trabaja ya desde lo que han construido intelectualmente otros autores antes que él. Sin embargo, muchos lo consideran como el padre de la sociología, el creador de esta disciplina, así que nosotros vamos a comenzar este recuento a partir de él. Él habla, seguramente tú recordarás, de una progresión científica en donde cada una de las distintas áreas de conocimiento
humano se van acomodando de manera que comencemos con el área de conocimiento más general y más sencilla hasta llegar al área de conocimiento más compleja, más extensa, y no solo eso, sino que además requiere como fundamentos los conocimientos proporcionados por las distintas ciencias que se van acomodando en el camino. De esta manera comenzamos con las matemáticas, que son, en la visión de Augusto Comte, la ciencia más general y más sencilla, hasta llegar a la sociología. Desde luego, él lo que trata de hacer es establecer un fundamento de por qué debe considerarse a la sociología como una ciencia. En cuanto a sus aportes al objeto material de la sociología, también tenemos que precisar que no es el fuerte de Augusto Comte. Él, desde luego, habla de una división de los tipos de sociedades en función de la evolución de la mentalidad humana. La mentalidad humana va evolucionando a través de 3 estadios en la medida en que va pasando el tiempo, de suerte que comenzamos con un estadio primitivo y terminamos en un estadio positivo. Bueno, pues las ciencias progresan de la misma manera, las sociedades progresan de la misma manera, y precisamente por ello es que en la actualidad de Augusto Comte, el momento en el que a él le toca escribir, el lugar en el que a él le toca vivir, es considerado por él como el culmen, el fin último de esta progresión evolutiva. Él dice, se encuentra o forma parte de una sociedad que está llegando a este tercer estadio positivo. Después llega un segundo autor fascinante a todas luces, que es Herbert Spencer. Herbert Spencer se basa en los estudios que su compatriota Charles Darwin hace y publica. De hecho, Charles Darwin y Herbert Spencer se citan mutuamente en sus diversos escritos, porque lo que trata de hacer Spencer es de equiparar a las sociedades con los organismos vivos. Pero ojo, esta equiparación no es gratuita, sino que se debe al ánimo que tiene Herbert Spencer de dotar a la sociología de un carácter científico. ¿Cómo hacemos para que la sociología tenga un carácter científico? Bueno, pues equiparándola a todas las demás ciencias, como la biología. ¿Y cómo hacemos para hacer esta comparación? Pues muy sencillo, equiparando el objeto de estudio de la sociología al objeto de estudio de la biología. Precisamente por eso es que le interesa al señor Herbert Spencer hacer esta analogía entre los seres vivos, entre los entes orgánicos y los entes sociales. Precisamente por esto es que llega él a la conclusión de que tanto unos como otros tienen un órgano rector, tienen un sistema distributivo o circulatorio, tienen un sistema de alimentación, ¿no? Y todos estos sistemas se van conformando entre ellos. Desde luego, Herbert Spencer no lo vislumbró así, pero su teoría daría lugar posteriormente a un enfoque sociológico que todavía, aún hoy, en pleno siglo XXI, sigue en boga entre algunos estudiosos de la sociología, que es el estructural funcionalismo. Es concebir a las sociedades de una manera similar a los entes vivos, es decir, organismos que experimentan un aumento constante en su estructura y en sus funciones. Organismos que están dotados de un determinado orden en el que cada uno de sus componentes cumple con una función o con una finalidad en particular. Después viene Gabriel Tag, que tiene un punto interesante en nuestro estudio, porque se trata del primer abogado que se dedica a hacer análisis sociológico. Él, con fundamento en sus conocimientos, no solo jurídicos, sino concretamente judiciales, él fue juez de lo penal,
hace un análisis de por qué los seres humanos se comportan de una determinada manera y no de otra, y llega a la conclusión de que lo que principalmente motiva la conducta de los seres humanos es la imitación. Es por esto que, basándose en este principio de imitación, crea una serie de leyes que él llama simple y sencillamente leyes sociales. Terminamos así con los precursores de, de la sociología y continuamos con los sociólogos clásicos, y aquí es donde se pone interesante el asunto. Tú recordarás cuáles son. Son dos los que vimos en nuestro curso. Por un lado, Emil Durkheim, y por otro, el señor Max Weber. Ellos dos tienen una cosa en común. Ya no se preocupan tanto por trabajar, hacer este análisis metasociológico para tratar de justificar por qué la sociología debe ser considerada una ciencia. Ellos, al contrario, basándose en o partiendo de la idea de que la sociología es una ciencia, comienzan a hacer sus estudios. El primero de ellos, Emil Durkheim, publica este libro maravilloso de análisis sociológico, que aún hoy en día entre los estudiosos de la materia sigue siendo una lectura obligada porque permite analizar cómo se aplican determinadas reglas a este tipo de análisis, que es el suicidio. Emil Durkheim llega así a establecer una serie de reglas, las reglas del método sociológico, que seguramente tú recordarás porque las vimos puntualmente en nuestro curso. Una de ellas, que ya mencioné al principio de este video, fue que todo hecho social se explica a través de otro hecho social. El segundo de estos autores clásicos es Max Weber, que además de seguir un poco en paralelo los estudios de Emil Durkheim, crea también un concepto muy similar al de hecho social, que es del cuño de Emil Durkheim. Max Weber nos habla de acción social, pero además, él, como segundo autor, abogado que vimos en nuestro curso, también tiene ciertas inquietudes que son propias de un abogado y que le interesan mucho y que por consiguiente nos deben interesar mucho a nosotros. Una de las funciones principales de las que él habla es de la legitimación. Es un elemento, un componente que está presente en todas sociedades y que constituye, no es otra cosa más que la posibilidad de que una orden o todas las órdenes que se den en un lugar y en un tiempo determinado sean obedecidas. Desde luego, a partir de esta idea de legitimación comenzará a surgir una de las ideas más interesantes para los estudiosos del derecho, que es la función social del derecho. ¿Para qué sirve el derecho? Entre otras cosas, sirve para legitimar al quien detenta la autoridad. Y luego de ello entramos al estructural funcionalismo con Talcott Parsons. Y Talcott Parsons lo que hace es algo que muchos le han criticado, pero que a nosotros nos sirve muchísimo, que es introducir la teoría de sistemas al análisis sociológico. Ludwig von Bertalanffy es el creador de esta teoría de sistemas, es una metateoría porque sirve para todo análisis científico y consiste en concebir al objeto de estudio de la ciencia que se trate como un sistema. Vimos en clase cuál es la definición de sistema, vimos cuáles son los componentes de un sistema y es importante que los tengas en mente siempre que apliques o que interpretes una norma jurídica. Ludwig von Bertalanffy crea esta teoría de sistemas y Talcott Parsons la incorpora al análisis del derecho, de la sociología. Pero adicionalmente, Talcott Parsons crea el modelo ágil, pero recuerda tú, él no lo nombra de esta forma, sino que fueron sus alumnos. Uno de ellos, el más aventajado quizá, fue Niklas Luhmann, del que hablaremos en un momento más. El modelo ágil se sigue utilizando hoy en día, a pesar de que ya ha ido quedando un poco superado, pero se sigue utilizando no solo para análisis sociológico, sino incluso como un componente empresarial. Y me atrevería yo a decir
me atrevería yo a aconsejarte que de vez en cuando lo utilices para definir tu propio actuar. Recuerda tú cuál es el modelo ágil. Adaptación, establecimiento de metas, integración y estabilidad. Después de esto, llegamos a los sociólogos contemporáneos. El primero de ellos es Jürgen Habermas. Lo más importante que debes de tener en cuenta de Jürgen Habermas al momento de que tú estés analizando este video y al momento de que te estés preparando para el examen final de mi materia es que Jürgen Habermas, y escúchalo muy bien, Jürgen Habermas fue tema por visto, porque te sonó el celular a media clase y no tuviste el valor de reconocer que era tu celular. Por eso me tuve que salir yo del salón y el tema fue por visto. El segundo gran autor de los sociólogos contemporáneos es Niklas Luhmann, que como te decía hace un momento, fue alumno de Talcott Parsons y como tal es heredero de toda esta corriente ideológica que concibe a la sociedad como un sistema. Pero adicionalmente toma, abreva el señor Niklas Luhmann un poco de las teorías de Jürgen Habermas para crear una teoría en la que la sociedad se concibe como un sistema de comunicaciones. A partir de ahí, a partir de Niklas Luhmann, nosotros podremos entender no solo a la sociedad, sino al derecho mismo como un sistema de comunicaciones. Un sistema en el que se tienen que cumplir todos los universales del habla para poder establecer un consenso y en la medida en que no se puedan cumplir, porque nunca se pueden cumplir, tendrá que haber mecanismos para lograr un convencimiento entre los integrantes de este sistema de comunicaciones. Y finalmente, el último gran autor de los sociólogos contemporáneos es Anthony Giddens, que hace una aportación riquísima al conocimiento de lo social porque da una visión renovada, fresca de las reglas del método sociológico establecidas un siglo antes por el señor Emil Durkheim. Y una vez que hicimos este recorrido histórico de los autores más importantes para nuestro curso, no los más importantes de la sociología, los más importantes para nuestro curso como estudiantes de Derecho, toca el turno ahora de los conceptos sociológicos fundamentales. Recordarás tú que son principalmente dos: sociedad y cultura. Sociedad, ya dijimos, es un sistema de comunicaciones. En clase dimos una definición un poquito más completa y cultura es todo aquello que cada individuo aprende en tanto ser social. Todo aquello que el individuo aprende en tanto integrante de este sistema de comunicaciones. Dentro del concepto de sociedad vimos estratificación social y ahí hablamos de clases sociales, estatus sociales y rol social. Y también hablamos de grupos sociales, categorías sociales y agregados estadísticos. Y vimos cómo todos estos conceptos se van imbricando unos con otros. Desde luego, siempre tratando de ver cuál es el interés que tiene el derecho en conocer todos estos conceptos. Vimos cómo la Constitución toma en cuenta, nuestra Constitución política, toma en cuenta conceptos como clase social. Vimos algunos ejemplos también en clase de cómo un estatus puede interesarle al derecho porque en función de ello va a establecer determinadas normas. Hablamos de conflictos de roles y cómo al derecho le interesa regularlos e incluso en algunos casos evitarlos. Hablamos después del siguiente concepto, que es el de cultura. Cultura, y ahí fuimos dividiendo entre instituciones, ideas y cultura material. Instituciones como reglas, ideas como concepciones y cultura material como productos objetivados del actuar del ser humano. También hicimos la distinción entre cultura, subcultura, contracultura y los distintos procesos de transformación cultural, aculturación, endoculturación y transculturación. Y una vez que terminamos de ver los conceptos sociológicos
fundamentales, podemos decir que terminamos de estudiar las partes de la sociología que más nos interesan para entonces entrar a un estudio más especializado, ya no de sociología general, sino de sociología del derecho. ¿Cómo es que al derecho le interesa saber de sociología y por qué a la sociología le interesa la existencia del derecho? ¿Cómo interactúa el derecho con otros sistemas normativos dentro de la misma sociedad? ¿Cómo interactúa el derecho en tanto hecho social con otros hechos sociales? ¿Cómo se explica el derecho a través de otros hechos sociales? ¿Cómo explica el derecho otros hechos sociales completamente distintos? En resumen, es entender al derecho como lo que es un hecho social. Desde este punto de vista, entramos al análisis de la función social del derecho. ¿Para qué sirve el derecho? ¿Por qué le interesa a la sociedad tener un sistema normativo llamado derecho? Vimos en clase cuáles son todas y cada una de estas funciones, por lo menos las más importantes. Y una vez que entendimos para qué sirve el derecho, entramos al tema de la eficacia social de la norma, es decir, causas sociales de eficacia normativa. ¿Qué es lo que hace que una norma sea efectivamente obedecida u observada dentro del sistema social? Vimos que no solamente el temor a la sanción es la única causa de eficacia social de la norma jurídica, sino que hay otras incluso más importantes, más eficientes, más efectivas para hacer que la norma jurídica sea cumplida. Y finalmente, vimos cómo el conocimiento de lo social, los hechos sociales, influyen no solo en la producción y transformación del derecho, sino además influyen en la interpretación de la norma jurídica. Y entonces entramos al análisis con Juan José Moreso de por qué le interesa al derecho conocer sociología desde un punto de vista de la administración pública, el poder ejecutivo. Con Manuel Atienza vimos también cómo es que al derecho le interesa saber sociología desde un punto de vista de la función legislativa, poder legislativo. Y finalmente, a través del análisis de una sentencia que viste en alguna de las clases a través de Zoom, cómo es que a la jurisdicción le interesa saber sociología para poder interpretar y aplicar normas jurídicas. Entonces, ¿por qué es importante saber sociología para poder ejecutivo, para poder legislativo y para poder judicial? Y finalmente, con la última de las lecturas que te dejé para que leyeras y analizaras, tratamos de analizar cómo es que el derecho se concibe como un factor o a veces como un freno de cambio social. El derecho es un factor o es un freno al cambio social. Pero lo más importante de todo es que a la par de que contribuye al cambio social o a veces frena al cambio social, el derecho también está presente siempre y en todo momento cuando hablamos de control social. Y entonces el derecho se coloca en una balanza perfectamente equilibrada en la que en un plato se encuentra el cambio y en otro plato se encuentra el control, y entonces entre cambio y control social el sistema se va manteniendo en equilibrio. Y finalmente, y con esto terminamos nuestro curso de sociología, ¿cómo es que el derecho interactúa con otros sistemas normativos dentro del sistema social? ¿Cómo interactúa con normas religiosas, con normas morales, con reglas de trato social, con costumbre? Todos estos ejemplos no son otra cosa más que sistemas normativos que conviven, que coexisten con el sistema jurídico dentro del sistema social. Y en tanto que conviven, en tanto que coexisten, no pueden ignorarse, tienen necesariamente que tomarse en cuenta los unos a los otros, y precisamente ahí es donde tenemos que comprender el concepto de Expansibilidad. en la medida en que una misma conducta se va regulando por un orden normativo, hay otro orden normativo que va abandonando ese sector de la conducta. Aunque hay ocasiones en la que en lugar de que un
orden normativo se expanda mientras el otro se contrae, lo que ocurre es que uno se va expandiendo para coexistir y regular un mismo sector de la conducta humana. Dime tú, si este conocimiento no es útil para que a la postre puedas aplicar o interpretar una norma jurídica. Bueno, pues este fue precisamente el propósito de este curso. Bien, pues no me queda más que agradecerte la atención que has prestado a esta y al resto de las videoclases, pero no solo eso, sino que además también debo agradecerte por haber sido mi alumno. Gracias porque a través de tus preguntas, a través de tus participaciones, a través de la cara que ponías cuando explicaba yo algún tema en el salón de clase, me ayudaste a mantener claras mis ideas, me ayudaste a esforzarme, a explicar de la manera más didáctica y más sencilla posible los conocimientos y los conceptos propios de la sociología, que no siempre son tan sencillos como parece. Pero sobre todo gracias porque a través de estas clases me has ayudado a mantener el ritmo de estudio al que la Escuela Libre de Derecho me acostumbró cuando estaba sentado en el pupitre que tú ocupaste durante todo este año escolar. Gracias en verdad.